a la Fundación Buen Gobierno, ahí está Martín, a Tutina, bueno, mucha gente por saludar, y a todos ustedes. Muchas gracias a usted por aceptar esta invitación de todo este grupo que nos hemos unido para este foro, presidente. Y me ha tocado a mí la suerte de tener esta conversación con usted y le tengo un planteamiento a ver si me lo acepta, porque uno de los temas más sensibles de los últimos días ha sido precisamente el de la Jurisdicción Especial para la Paz. El presidente Juan Manuel Santos le ha dicho a los empresarios que no tienen razones para temer, pero el vicepresidente Germán Vargas Lleras ha puesto sobre la mesa inquietudes naturales sobre ese tribunal, la forma como va a funcionar. Una de esas, por ejemplo, es la atemporalidad del tribunal, que no tenga principio ni fin. Pero antes de eso, lo quiero invitar a usted y a todos los que están aquí, a que pensemos que no estamos en el 6 de septiembre de 2016, en el 7 de septiembre de 2016, sino en el 7 de septiembre de 2017. Ha pasado un año, en este momento ha ganado la campaña del sí, ha ganado el sí en Colombia, o sea que los acuerdos quedan validados como debía ser. Si todo funciona como previó la campaña del sí que usted lidera, pues ese tribunal está activo, está recibiendo las confesiones de los responsables y se habrán sabido muchas cosas, entre esas responsabilidades de políticos, de esos empresarios que tienen temores, de otros terceros en el conflicto armado. Mi pregunta es, ¿en este año esas verdades han logrado sanar heridas o las han abierto? Bueno, comencemos por señalar un poco el alcance de la justicia transicional, porque se han dicho muchas cosas que no corresponden a la realidad. Después de iniciado el proceso de paz, nos encontramos con una serie de problemas y de fenómenos que yo creo que no son difíciles de entender. La Ley de Justicia y Paz del presidente Uribe solo previó justicia menos rigurosa, de 5 a 8 años de cárcel, menos pues los beneficios de buena conducta y eso, para los jefes paramilitares. Hubo en la práctica una amnistía para todos los paramilitares a pesar de que estaban incursos en delitos de lesa humanidad, no porque así se hubiera previsto, sino porque la justicia colombiana no fue capaz de actuar, porque la justicia transicional parte de la base justamente de que es muy difícil aplicar la justicia punitiva de la justicia ordinaria para resolver problemas después de que ha habido guerras civiles o un conflicto interno como el caso de Colombia. Entonces, ¿con qué problema nos encontramos? Con que hubo generales que fueron condenados a 30 años de cárcel por la justicia ordinaria, porque sencillamente no se habían previsto beneficios para ellos, y entonces hay generales condenados porque no actuaron en otra jurisdicción, cosa que pues en un código militar se puede entender, pero la justicia ordinaria ha sido muy severa. Hay políticos condenados a 40 años por haber sido posiblemente determinantes y no simples colaboradores, pero lo que sí es importante saber es que la Corte Suprema de Justicia de Colombia en ningún caso ha aceptado que la coacción es una cosa atenuante o exime de responsabilidad, y eso ha hecho que pues generar una enorme cantidad de temores. Hay en realidad una larga lista de oficiales y hay una larga lista de, sobre todo, y algunas listas de empresarios en algunas regiones, y el temor que se les está generando es totalmente injustificado. Donde a ellos los llegue a juzgar la justicia ordinaria, van a estar acusados de concierto para delinquir agravado, les van a meter 30 años de cárcel, la intimidación no se les va a aceptar porque hasta ahora no se ha aceptado. En cambio, el acuerdo sí habla de que la coacción exime de responsabilidad. O sea, es todo lo contrario de lo que han venido diciendo contra el acuerdo. Expresamente en el acuerdo dice que la coacción es un eximiente de responsabilidad. O sea, está hecha justamente para la gente que ha sido coaccionada. Entonces, no es lo mismo. Entonces, tanto los oficiales como los empresarios o todos los no combatientes, primero,
les va a quedar resuelto el tema de la coacción, porque el fiscal general dice, no, los de la coacción no tienen problema, no tienen por qué tener problema, en la justicia ordinaria lo tienen, o sea, no es un invento, en la justicia ordinaria lo tienen, y lo han tenido a todo lo largo. Entonces, ¿qué pasó? Que empezamos a desarrollar un proceso que parecía muy generoso con las FARC, porque los iba a someter a algo que un poco cumple con las normas de la Corte Penal Internacional, como lo dijo hace una semana la fiscal, sino que se va por el camino de que lo más importante es la justicia restaurativa y no la punitiva, que lo más importante es saber toda la verdad, que lo más importante es la reconciliación, y definitivamente esta justicia está hecha para que los beneficios de la justicia menos rigurosa no se queden en cabeza de los comandantes guerrilleros y de los comandantes paramilitares y se extienda al resto de los protagonistas del conflicto. Presidente, olvidémonos del tema de la coacción y la intimidación, y yo sigo en el 2017. Un cartel de testigos se encargó de infiltrar la justicia especial, y esos temores expresados un año atrás por los empresarios terminaron en realidades. ¿Qué mecanismo hoy, cuando el tribunal está todavía activo, se puede aplicar para impedir que un testigo falso llegue al tribunal y diga: ese empresario de tal región no fue intimidado, fue un financiador del conflicto? No, mira, el cartel de testigos en Colombia se ha presentado en la justicia ordinaria, no solo en la Ley de Justicia y Paz. Ese ha sido un problema que es parte del conflicto. Justo por eso se prevé que se pueden revisar sentencias. Hay personas que pueden estar condenadas por testigos falsos. Este tribunal va a poder revisar sentencias. Es más, y ha habido muchas críticas a eso de que se puedan revisar sentencias que ya han sido ejecutadas, pero si se va a crear una justicia menos rigurosa, la gente, por un principio del derecho, tiene derecho a ser juzgada de nuevo con las normas de la justicia menos rigurosa y con las normas de la justicia restaurativa que prevé el tribunal, que ya ha sido avalado por la Corte Penal Internacional. Entonces, el problema es mirar cómo es que, y eso se mira desde la Fiscalía, cómo es que se han filtrado esos testigos y tratar de evitar que ocurra. Pero no crear el tribunal no significa que no va a haber más testigos, de esa clase en Colombia. Se han filtrado por toda la justicia. Entonces, el hecho de que se cree un tribunal da la oportunidad para evitar de que eso ocurra. No se puede decir que ese tribunal va a tener ese problema, ¿no? Seguramente los magistrados van a evitar, mirando la experiencia colombiana, que eso no ocurra. Otro de los temas es, partiendo de la base de que este tribunal es un tribunal que debe ser un tribunal de cierre, pues todo el objetivo es cerrar una etapa del conflicto. ¿De qué manera evitar el desborde de competencias con la justicia ordinaria? Que ha sido uno de los planteamientos incluso de la Corte Suprema de Justicia. No, digamos que hay tres salas y hay un tribunal de cierre, o sea que hay doble instancia. Hay un tribunal que acusa, hay otro que define situaciones jurídicas, bueno, pero hay doble instancia. Se dice que es de cierre, o sea, las decisiones que allí se tomen son inapelables ante la justicia, y sencillamente va a ser muy claro, al poco tiempo de estar funcionando la jurisdicción, quién quedó sometido a esa justicia y quién no. Va a ser relativamente claro. Yo no creo que vamos a quedar con una cosa incierta. Va a ser claro quién quedó sometido a esa justicia, y yo no veo cuáles son los temores. Los temores, no. Sí. Ahí le tengo que preguntar, usted ha sido un defensor de la tutela, ¿usted cree que la tutela podría o debería proceder frente a la Jurisdicción Especial de Paz? Mire, eso es un tema complejo, porque es como anticiparse a qué diría la Corte Constitucional frente a una tutela que hable de debido proceso. Nos estamos anticipando. Entonces nos estamos anticipando a situaciones que yo no sé cómo se van a dar. Es evidente que tiene que haber debido proceso, es evidente que el tribunal, porque lo dice expresamente el acuerdo, tiene que tener en cuenta el debido proceso, y todo el mundo tiene derecho al debido proceso.
no sería exótico que alguien alegara, pero yo creo que el propio tribunal lo puede resolver, que se le ha violado el debido proceso. Es algo que está al alcance del tribunal. Eventualmente una actuación de la Corte no es descartable. Yo no diría que es totalmente descartable. Finalmente la máxima autoridad es la Corte Constitucional. Debería estar en este momento, pasado un año, empezándose a ejecutar el gran programa de desarrollo integral que se acordó en La Habana. Se acordó para cambiar estructuras en la tierra, en la propiedad de la tierra, para reparar a las víctimas. ¿Qué efectos se han presentado para los tenedores actuales de las tierras? Y estoy tratando de pensar en lo que acaba de decir Elizabeth Wood. Dentro de un año se va a saber con toda claridad que todas las especies y mentiras y falsedades y temores que se han expresado en relación con el proceso se van a disipar. No va a ocurrir esa pesadilla que le dio al presidente Uribe de que elegimos a Timoshenko presidente, que no sé de dónde la sacó, no sé dónde están los 12 millones de colombianos que van a votar por él, no me cabe siquiera en la cabeza, no va a desaparecer la propiedad privada en Colombia, como lo han dicho de manera irresponsable y estúpida, pues porque eso es estúpido, no hay nada que haga pensar eso. Tampoco Colombia se va a volver castrochavista, ni vamos a avanzar, como dice Pastrana, que Chávez y que Maduro y Santos son iguales y que vamos para lo mismo. Se han dicho muchas estupideces, la verdad, cosas que son completamente ajenas a la realidad y que no van a ocurrir, y la gente se va a dar cuenta que eso son simples mentiras, aunque hay mucha gente atemorizada. Yo me voy a acoger al análisis que hizo la silla vacía del acuerdo, que tiene cosas a favor, cosas en contra, sapos, como dicen ellos, sapitos, pero de una cosa dice que es un gana-gana, que es del acuerdo rural. Dice que ellos no le ven a eso ningún riesgo y ningún peligro, y en realidad no veo cuál es. O sea, el principal problema de Colombia ha sido un problema agrario. La violencia de Colombia, a diferencia de la violencia de otros países de América Latina, que ha sido el terrorismo, que ha sido el terrorismo de Estado, ha sido una violencia puramente rural, no ha sido una violencia urbana. La urbana ha sido la del narcotráfico, pero la rural ha sido... Entonces hay que resolver el problema agrario. Ahí está previsto que hay que titular baldíos, ahí está previsto que nos vamos a comprometer a comprar 3 millones de hectáreas en 10 años. Yo creo que eso es algo que el Estado colombiano puede hacer hoy. Hace 20 años, cuando yo fui presidente, era muy pobre, no era capaz de hacer eso. Hoy puede comprar las tierras. Hay entre esas tierras que están en la ganadería, porque en Colombia no hay sino 5 millones de hectáreas cultivadas, pero hay 80, hay 20 más que están en ganadería y que se pueden, muchas de ellas, dedicar a la agricultura, y hay 10 millones de hectáreas en la Orinoquia que la mayor parte van a requerir de un desarrollo tipo Brasil, aunque hay unas zonas campesinas. Pero lo de las 3 millones de hectáreas es algo que se puede alcanzar, y lo de los 7 millones de titulación, yo creo que también, y yo creo que eso, si se hace bien, va a resolver los problemas del campo. Eso es construir la paz. De inequidad. Porque lo que estamos haciendo con el acuerdo es parar la guerra. Construir la paz es realmente resolver el problema rural, porque aquí ha habido una lucha primaria por la tierra que ha durado no solo estas 5 décadas, sino también las 10 entre liberales y conservadores, que también fue una lucha fratricida terrible. La guerra degrada mucho. Yo a veces le digo a la gente, oigan, pero no las FARC se han degradado mucho, particularmente en los últimos 30 años, después de que el presidente Belisario trató de hacer la paz. Y nosotros, los liberales, hasta hicimos una alianza con la Unión Patriótica, 17 curules elegimos combinados con ellos, y a nadie le pareció tan escandaloso, porque en esa época no se habían degradado como están hoy. Hay un tema que amenaza toda esa posibilidad de recuperar la tierra y de garantizar equidad, y es que hoy, pasado un año, Néstor Humberto Martínez dijo que los cultivos ilícitos se habían desbordado en Colombia. Y antes de partir a Washington en ese septiembre, dijo que había que volver a la fumigación porque la erradicación manual no era garantía para acabar con crecientes cultivos. Las bandas también hace un año
a poco de firmado el acuerdo de paz, ya estaban copando territorios de donde salían las FARC para llegar a sus zonas de concentración. Hoy tenemos más cultivos ilícitos, volvimos a la fumigación o no. ¿Qué se hizo frente a esas bandas? ¿Cómo se controló que en esos territorios huecos negros de la guerra, de manera histórica, la paz pudiera ser una realidad? Empecemos con una cosa, es una decisión que responde al gobierno. Yo no creo que haga parte del acuerdo de paz, y lo ha dicho el presidente, lo ha dicho la comisión negociadora. Y no me voy a meter en el debate, pero yo sí creo que hay elementos de juicio que faltan. Primero, cuando empezó el Plan Colombia, se cultivaba coca en 8 departamentos. Cuando terminó en 24, se fue regando por todo el país, se fue regando por zonas pobladas, se fue metiendo entre los otros cultivos y finalmente no fue tan fácil medir. Obviamente donde se pueden tomar fotografías aéreas es claro que ha habido una expansión. En lo demás yo creo que no sabemos, o sea, no sabemos qué es lo que realmente ha pasado. Lo segundo, yo tengo las noticias claramente de que en Perú y en Bolivia ha pasado lo mismo, o sea que se han expandido los cultivos de coca. ¿Por qué? Porque eso es como en una bicicleta estática, no importa usted cuánto destruya, al poco tiempo se vuelve a restaurar eso. Tercero, hay que tener en cuenta que eso es muy costoso, se pagaba con dineros del Plan Colombia de Estados Unidos, pero cuesta varias decenas de millones por hectárea y hay que mirar el costo-beneficio, porque finalmente la interdicción puede ser más eficiente que la erradicación. La verdad, la cocaína siempre sobra, nunca el mercado se ha alterado porque falte hoja de coca, nunca se ha alterado, es realmente la cadena de valor está en el tráfico, digamos, y en el procesamiento. Y yo creo que va llegando la hora de que no tratemos a los campesinos como delincuentes y nos pongamos en la tarea de cómo usar los recursos que tengamos para garantizar que se sustituyan los cultivos. Yo no creo que la clave sea la fumigación, y ni siquiera estoy tomando partido contra ella. Lo que estoy diciendo es que sí se necesita un reenfoque y volver a mirar todos los factores y aprender de las experiencias del Plan Colombia. Es que hay que pensar que cuando en el informe que le entrega la OEA, SICAD, al presidente Santos, los Estados Unidos dejan consignada una constancia que Colombia acepta. El 95% de la cocaína que se decomisa en Estados Unidos proviene de Colombia. O sea, después del Plan Colombia, el 95% de la cocaína, que debía ser como el 100%, provenía de Colombia. Entonces no es cierto que el Plan Colombia haya resuelto el problema del tráfico de drogas. Colombia seguía siendo el hub, pudiera ser que hubo afectación en cultivos, pero nosotros no dejamos de ser el hub de la coca. Ya está el documento, ya está consignado expresamente, y no es una cifra estimativa, están hablando de cocaína que decomisan en Estados Unidos, es una cifra precisa y concreta. Todas esas cosas hay que mirarlas. Yo creo que no podemos, y yo no tengo dudas de que una fumigación en el Catatumbo genera conmoción social, va a generar paro agrario, o sea, hay que pensar en esas cosas, porque eso sería traumático. Entonces, hay que tener en cuenta todos esos factores en esta discusión que se está llevando a cabo, que a mí no me parece uno de los inconveniente. De los factores más importantes, porque sí está comprobado, 81% de las zonas donde están las FARC hay cultivos de coca. Y encontrar un cultivo tan rentable como el de la coca, pues tampoco ha sido tan difícil como encontrar algo que reemplace el glifosato. Y esos campesinos en muchas zonas ganan menos del mínimo, son gente súper pobre, no se enriquece. Por eso es que llegó la hora de mirar si son delincuentes. ¿Y por qué siembran coca en vez de otra cosa? Porque les facilitan todo, los insumos y les llevan todo. Entonces, pero entre los campesinos que cultivan coca hay mucha gente, la mayoría ganan por debajo del salario mínimo. O sea, ¿cómo los va a considerar uno delincuentes? Son simples campesinos. Y hay que tratarlos como campesinos y no como delincuentes, y hacer una política que los trate como campesinos y no como delincuentes. Volvamos a hoy. ¿Cuál es el sapo más grande que se traga usted de las 297 páginas? No, es que, claro. No, pero escójame uno. A ver,
Qué bueno que esto se hubiera podido resolver por la justicia ordinaria todo, que pudiéramos ver a todos los señores que cometieron delitos de lesa humanidad en las paramilitares o en la guerrilla, en la cárcel 20 o 30 años. Pero el problema es que Colombia, con el Plan Colombia, en el gobierno del presidente Uribe, en el gobierno del presidente Santos, creció su gasto en seguridad a 6% del producto. Eso significa que Colombia gasta más en seguridad que los Estados Unidos y un poco menos que Rusia. Eso significa que nosotros tenemos más soldados y policías que Brasil, ¿no? Para contarles la dimensión del esfuerzo militar que ha hecho Colombia. Además soldados y policías bien entrenados, además un aparato de inteligencia que perfectamente se compara con el de las potencias europeas, además una fiscalía supremamente poderosa, que tiene mucha impunidad por cuenta de los conflictos que hemos acumulado a lo largo de los años. Entonces, cuando uno ve eso, se da cuenta que la opción militar estaba descartada, porque cuando uno ya ha llegado a ese techo y todavía tiene una guerrilla de 8.000 hombres armados y 8.000 milicianos, se tiene que preguntar, ¿y esto sí será por la vida de seguir creciendo el gasto militar? ¿O esto estará empezando a agotarse como opción? Entonces, la opción militar la usamos, la usó Uribe, la usó Santos, fue al final del gobierno Pastrana, el Plan Colombia, y sí, hicimos un esfuerzo descomunal los colombianos. El Plan Colombia nunca fue más del 10% del gasto de seguridad de Colombia, y eso lo hizo un informe que le entregan al entonces senador Biden. Entonces, hicimos un esfuerzo descomunal, pero eso ya se agotó. Ya la vía militar no nos va a resolver el problema. Por eso hace tanto sentido lo que hizo el presidente Santos, hace tanto sentido, porque además eso coincidió con que ahora en diciembre el presidente Obama puede hacer indultos y beneficios judiciales y cosas de esa naturaleza, cosa que no ocurre sino una vez en el mandato de 4 o 8 años, y ellos están dispuestos a darle una oportunidad a las FARC. ¿Cómo? No sabemos, porque han hablado entre ellos, nadie sabe qué fue lo que hablaron. ¿Está hablando usted de indultos, Simón Trinidad, y oportunidades? No, yo estoy diciendo que les van a dar unos beneficios judiciales, que les van a quitar posiblemente las solicitudes de extradición, que los van a sacar de la lista Clinton, de la lista de terroristas, no sé, sí, pero les van a dar unos beneficios, les van a dar una oportunidad, no los van a perseguir por ahora por todo el mundo. Entonces, los compromisos que están, ¿qué pasa en Europa? En Europa ya hay cero posibilidad de apoyo para movimientos armados, cero. Eso, después de lo que pasó en París, eso se acabó. O estos señores se acomodan y hacen la paz, o se van a volver parias en la comunidad internacional, no van a encontrar ni dónde estar. Entonces, si hay una serie de factores que han confluido a presionar a las FARC, y las victorias militares son una de ellas, tal vez la más importante, para que en este momento se nos dé esa oportunidad. La gente cree que se va a poder volver a dar en 2 años o en 4 años, no es tan claro. Cuando el presidente Valencia tomó la decisión de acabar con las repúblicas independientes, que fueron las que no se desmovilizaron con el Frente Nacional, quedaban por ahí 800 guerrilleros o algo así, la gente dice que hasta menos. En Marquetalia había 250, creo. Y dijeron, no, esto es un problema militar, acabemos con esta gente. Bueno, ese es el problema que tenemos hoy. Unos 220.000 muertos, bueno, todo lo que ha pasado. Entonces, las soluciones militares, pues sí, pero tienen sus limitaciones, como ya se ha visto en el mundo en muchas partes, y la guerra de guerrillas, y Vietnam, y todo. Eso tiene sus limitaciones. Entonces, nadie puede estar seguro que una guerrilla bien financiada como las FARC, financiada con minería ilegal, financiada con narcotráfico, financiada porque están bien financiados, no, ellos no están mal financiados, ellos no se sentaron ahí porque se estén muriendo de hambre, no, ellos están bien financiados y bien armados y bien entrenados. Entonces, tampoco es tan fácil de desaparecer, o de, como usan la gente con poco sentido de los derechos humanos, de exterminar, como si el exterminio de la guerrilla no está al alcance no está a nuestro alcance. ¿Le cree en las encuestas? ¿Cree usted en las encuestas? Sí, yo tendo a creer en las encuestas que han demostrado credibilidad, que en el pasado han acertado, que se han hecho bien. Hay unas que no, que desde el pasado vienen mal. No entremos en esas honduras. El tema no es ese. Dígame cuántos votos saca el sí. El tema no es ese. El tema es que todos los partidos políticos de Colombia están por el sí menos el Centro Democrático. Todos. 12, 13 de los que están en el registrados como partidos políticos,
desde, bueno, todos los de la coalición de gobierno, todos los de la izquierda, los del Partido Verde, absolutamente todos los partidos con sus facciones inclusive, están metidos en el plebiscito. Eso quiere decir que la dirigencia política de este país toda está dedicada al plebiscito. Para no hablar de que prácticamente todos los gobernadores están apoyando el plebiscito y la inmensa mayoría de los alcaldes, incluidos del Centro Democrático, e incluido el gobernador que tiene el Centro Democrático. ¿Por qué digo eso? No. En la Colombia profunda, digamos por fuera de las grandes ciudades, el que se acaba la guerra es un mensaje tremendo. Puede que aquí en las ciudades hay una gente que viva muy cómodamente y no se mida la paz y diga esto para qué me sirve, y no mire con sentido de largo plazo. Pero donde ha habido guerra y donde la gente ha sufrido la violencia, allá la gente va a votar por la paz y le va a dar una oportunidad a la paz, así como tal vez la persona más dura contra el proceso ha sido María Isabel Rueda, como tú y yo lo sabemos. Y ya el domingo dijo, y si va y sí, yo mejor voto. Yo no creo, yo no les creo a las FARC, yo no creo que esto vaya a funcionar, pero y si de pronto esto sí sale, yo le doy una oportunidad a la paz. Muchas de los planteamientos de María Isabel, que son exactamente igual de válidos a los de muchos otros que no están con el sí de manera 100%, pues son los que nos sirven para este debate. ¿Cuántos votos espera que saque el sí, campaña que usted lidera? Nosotros ya no estamos preocupados por el umbral. ¿Por qué lo digo? Porque salió competencia. Lo complicado hubiera tenido que hacer una campaña sin competencia, o sea, sin que alguien votara por el no. Le hubiera tenido un poco de temor, porque la política sin competencia es muy difícil. Yo lo viví cuando fui candidato y hasta me tocó propiciar un candidato de oposición, como le conté anoche al presidente Betancur y a Tutina. Pero la política sin competencia es muy difícil y hace muy difícil la participación. Ya no tenemos, yo creo que la votación va a ir a 10 millones de votos, a 12 millones de votos, no sé. Cuando lo oigo decir, la política sin competencia es muy difícil, es como si este proceso se tratara de un proceso electoral como que implica la cosa partidista. Es que si uno está haciendo campaña por el sí y nadie está haciendo campaña por el no, no es fácil sacar a la gente a votar. Sí. La gente da por sentado que el sí va a ganar. Quizá uno de los retos más grandes. Entonces, es… la oposición sirve para que los mecanismos de participación funcionen y para que la gente le dé sentido a su voto. Y para que la gente sepa que esto supera a los partidos políticos y… Claro que lo supera. Nunca habíamos visto una elección donde posiblemente el número de votos por el plebiscito sea superior al que ponen los partidos políticos. Eso puede llegar a ocurrir en esta elección. Cuando uno ve los estudiantes y ve tantos miembros de la sociedad civil trabajando por su lado, uno se empieza a dar cuenta que eventualmente, porque la maquinaria va a funcionar a media marcha, porque pues no está inyectada de todos los recursos que tienen las elecciones parlamentarias, yo no descartaría que una mayoría de votación provenga de sectores que usualmente no creen en la política, que es algo que pasa en todos los sistemas presidenciales, empezando por Estados Unidos, que vota la mitad de la gente y no más. Me quedan 35 segundos y usted, como padre de la Constitución del 91, pues se ha enfrentado a oír hablar de constituyente, por un lado por las FARC, por el lado del Centro Democrático, en fin. ¿Se requieren modificaciones a esa carta que usted inició en el 91, que incluso podría ser visto como una especie de ese cierre constituyente hoy? No, la verdad es que las cosas que había por hacerle a la Constitución las hicimos en el 91. Para una sociedad pluralista, para una sociedad más diversa, para que los derechos de la gente estén por encima de las autoridades. Eso, al punto de que las FARC han estado pidiendo constituyente, pero ellos no saben para qué, porque no propusieron absolutamente nada. Pues la constituyente no es algo mágico, es un instrumento y hay que usarlo si se necesita y si es imprescindible, pero no porque sí, pues porque sí, no, porque eso implica riesgos también, es complejo. Entonces, yo no encontré nunca sentido, y el gobierno tampoco, y casi nadie encontró sentido a que se hiciera una constituyente sin saber para qué se iba a hacer. Pero lo que sí es muy claro es que, por ejemplo, a mí me pregunta, ¿qué no ha funcionado en la Constitución? Básicamente los mecanismos de control político, que en los sistemas presidenciales son muy débiles y que hacen muy difícil hacer oposición y que hay que casi copiarlos de los sistemas parlamentarios.
Pero si uno se pregunta de lo que hay en la Constitución, las mociones de censura, los informes de los ministros, las citaciones al Congreso, eso está hecho para que no funcione. Y entonces, si queremos tener un estatuto de oposición, hay que pensar es en eso, en que el control político funcione. Yo creo que esa reforma constitucional se debería hacer, creo que esa se debería hacer. ¿Se necesita una constituyente para eso? No creo. Es relativamente sencillo lo que hay que hacer, no es tan complejo. No creo que haya nada más que justifique una constituyente. Gracias, presidente Gaviria. Ahí lo Gracias tiene. a ti.